Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, listos para empezar. Y vamos a volver justo donde lo dejamos en Romanos, capítulo 11. Y vamos, continuar justo en el versículo 13. Acabamos de hacer nuestros comentarios finales sobre eso en nuestro último programa. Y espero que podamos terminar el capítulo. No, tampoco lo haremos. No vamos a cubrir todo el capítulo. Llegaremos tan lejos como podamos, supongo. Pero voy a omitir cualquier anuncio esta vez y vamos a volver directamente al capítulo 11. Estábamos comentando el versículo 13, donde Pablo escribe a los creyentes en Roma. Él nos está escribiendo a ti y a mí hoy, les hablo a ustedes, gentiles, en la medida en que soy el apóstol de los gentiles, magnífico oficio. En otras palabras, nunca va a ceder ante nadie en lo que respecta a su apostolado. Ahora, cada vez que enseño las otras cartas de Pablo, siempre comento sobre el hecho de que, ya sea en Gálatas, Efesios o lo que sea, Pablo siempre tiene que defender su apostolado. Y eso, por supuesto, es comprensible, porque la gente puede entender fácilmente a los 12 y su posición única con Cristo en su ministerio terrenal, y no tienen ningún problema en reconocer su apostolado. Pero aquí viene este caballero que, como dije antes, era como un toro furioso, luchando contra todo lo que hablaba de Jesús de Nazaret, y luego proclamarlo como un apóstol, y especialmente de los gentiles. Incluso la gente hoy en día tiene dificultades para reconciliar eso, y como he mencionado en este programa una y otra vez, he tenido tantas personas a lo largo de los años que dicen, bueno, tuve un maestro de escuela dominical o tuve un pastor. ¿Quién pensó que las cartas de Pablo ni siquiera pertenecían a la Biblia, que ni siquiera debería estar aquí? Bueno, sé que eso es evidente. Pero mira, él siempre está defendiendo su apostolado debido a su llamado único, a su trasfondo único. De hecho, estuve reflexionando sobre eso, preparándome para todo esto, y no lo he mencionado en los últimos 3 programas, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar que nadie, más que Pablo de Tarso, podría haber cumplido ese papel de este apóstol de los gentiles? Todo encaja tan maravillosamente. Aquí está un judío entre los judíos, como ya hemos visto, un israelita, un hebreo de los hebreos de la tribu de Benjamín, y sin embargo era romano por ciudadanía, hablaba griego con fluidez, dominaba la cultura del mundo conocido en ese entonces, y sin embargo en eso el hombre culminó todas las cosas que eran necesarias para avanzar. Sí, al judío como judío, pero podía ir a los gentiles como romano, y es simplemente único. Y por eso, por supuesto, es el apóstol que es. Está bien, ahora pasemos al versículo 14 y veamos si podemos avanzar un poco. Si de alguna manera dice, puedo provocar a emulación a los que son de mi carne, en otras palabras, sus compañeros judíos, y de nuevo está volviendo a ese concepto de crear celos, si pudiera hacer que esos judíos se sintieran un poco envidiosos, ahora de lo que los gentiles están disfrutando, dice, si pudiera hacer que se sintieran envidiosos, y así salvar, que podría salvar a algunos de ellos. Ahora mira lo que dijo. En el capítulo 9, regresa un minuto, versículo 3 de Romanos 9. Este era el corazón del hombre por sus parientes en la carne. El judío, dice, desearía poder ser maldito por Cristo, por mis hermanos, mis parientes, según la carne, que son israelitas. Nunca perdió ese amor por su gente, el judío, y aunque se reconocía a sí mismo como el apóstol de los gentiles, su deseo en el corazón era ver a los judíos llegar a este conocimiento de la salvación, pero eran sus enemigos en todas partes a donde iba,
eran su oposición constante, especialmente cuando bajaba por las costas de Grecia desde Filipos a Tesalónica, luego a Berea, luego a Atenas. Lo persiguieron de ciudad en ciudad. ¿Por qué? Porque en lugar de crear una envidia que provocara emulación, crearon un odio. Está bien, ahora entonces, versículo 15. Porque si el rechazo de ellos es temporal y su ceguera, si el rechazo de ellos es la reconciliación del mundo, ahora ten cuidado, eso no significa que todo el mundo se va a salvar. Pero, ¿dónde está 2 Corintios? 2 Corintios capítulo 5. Corintios capítulo 5 con un lenguaje casi idéntico, comenzando en el versículo 18. ¿Están conmigo? 2 Corintios capítulo 5, comenzando en el versículo 18, donde el apóstol escribe: Ahora a los gentiles en Corinto, todas las cosas son de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo y nos ha dado el ministerio. Reconciliación. Ahora todos ustedes saben lo que significa reconciliación. Se trata de tomar a dos partes que han estado alienadas, que están en desacuerdo entre sí, y traerlas de vuelta a una comunión. Esa es la reconciliación. ¿Está bien? Esta noche está. Apartados de Dios, están en desacuerdo con Él. Son enemigos de Dios. Y Dios ha hecho todo lo posible para reconciliarlos consigo mismo. Está bien, ahora versículo 19. Es decir, que Dios estaba en Cristo. Vaya, ahí está su deidad, ¿lo ven? Que Dios estaba en Cristo reconciliando. No a unos pocos. Ese no es el lenguaje, sino reconciliando que el mundo, ¿ven? El mundo. Ahora, vamos a ver esto. ¿Cómo debería decirlo? Se define un poco mejor cuando volvamos a Romanos 11, pero quiero que vean el lenguaje. Que Dios estaba en Cristo cuando colgaba en esa cruz, reconciliando al mundo entero consigo mismo, no imputando sus transgresiones a ellos. Y nos ha encomendado a nosotros, Pablo, y a aquellos de nosotros que somos creyentes, siguiendo sus pasos, nos ha encomendado esta palabra de reconciliación. Ven. Y como tal, entonces somos embajadores, debemos llevar a cabo el mandato de Dios mientras estamos en territorio extranjero. Está bien, pero lo que quería que vieras es que la obra de la cruz fue la reconciliación de todo el mundo. Hebreos dice que Cristo probó la muerte por cuántos, por cada hombre. Él no murió solo por unos pocos creyentes, Él murió por toda la raza humana. De hecho, estaba compartiendo en la clase anoche, y probablemente voy a molestar a algunos. No lo estoy haciendo a propósito, pero simplemente salió en una carta que recibí por correo de un oyente, y él estaba preguntando sobre algunas de estas dramatizaciones de la cruz, usando ketchup como la sangre del Señor. Y él dijo, ¿no es casi una blasfemia? Bueno, tengo que estar de acuerdo. Y mientras compartía con la clase anoche, cuando realmente te detienes a pensarlo, ¿cómo puede cualquier humano esperar dramatizar la obra de la cruz? Es blasfemia porque verás, se necesitó al mismo Dios de la creación para hacer la obra de la cruz. Eso está tan lejos y por encima del esfuerzo humano que ni siquiera podemos reconciliarlo. Esa sangre no era sangre ordinaria y ciertamente no puede serlo. ¿Qué debo decir? ¿Describirlo como ketchup o cualquier cosa que pudiera ocupar su lugar? De ninguna. Esa sangre era divina, era sagrado, tenía el poder dentro de ella para limpiar el problema del pecado de todo el mundo, y luego pensamos que podemos reducirlo a un esfuerzo humano de alguna manera, y tuve que estar de acuerdo con él. Le respondí de inmediato y le dije, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo. No hay forma de que puedas dramatizar desde el elemento humano la obra de la cruz. Se necesitó al mismo Dios de la creación para hacerlo. Está bien, ahora
volviendo a Romanos capítulo 11, es la reconciliación del mundo. Cristo murió por todo el mundo, no solo por el creyente, Él murió por todos. Está bien, ahora, entonces Él dice, si todo esto se logró porque Israel lo rechazó y ahora se ha entregado al mundo gentil, ¿cuál será la recepción de ellos? ¿Pero qué? Vida de entre los muertos. ¿De ellos qué? ¿Pero qué? Vida entre los muertos. Ahora, cada vez que pienses en Israel volviendo de entre los muertos, quiero que tú y tu computadora estén aquí para pensar inmediatamente en un capítulo, especialmente en el Antiguo Testamento, Ezequiel 47. No lo buscaremos porque tan pronto como te dé una pequeña idea de lo que hay en él, lo sabrás. Ezequiel 37, los huesos secos. ¿Está bien? Sí, las cabezas están asintiendo. Y Ezequiel vio ese valle yermo lleno de huesos secos. Estaban muy secos. Habían estado allí tanto tiempo que estaban blancos como la nieve. Sonaron y rodaron, ¿verdad? Y era simplemente una imagen. Era una imagen de la nación de Israel que había estado fuera de la tierra de promesa, que había estado alejada de su adoración en el templo, habían estado alejados de Dios, habían estado ciegos, pero ahora Dios los va a traer de vuelta a la vida. Y era solo una imagen de la nación de Israel, regresando a su tierra natal. Como hemos estado viendo ahora durante los últimos 48 años, acaban de celebrar, ya sabes, su 48, el día de la independencia la semana pasada o la semana anterior, que nos recordó que hace un año estábamos allí, ¿no? Pero sin embargo, la nación de Israel ha estado temblando y sonando y volviendo a la vida, regresando a Israel desde cada nación bajo el cielo. Oh, el músculo ha vuelto a los huesos. La piel está volviendo. Pero todavía no hay vida espiritualmente. Todavía están espiritualmente muertos. Está bien ahora. Esta es la misma analogía que Pablo está usando en Romanos 11. Lo mismo que Ezequiel vio en el capítulo 37. Que esta es toda la nación de Israel regresando a su tierra natal, volviendo a la vida, esperando la segunda venida. Mientras lo vemos, su primera venida, ellos piensan, ¿sabes? Te he contado sobre el pastor evangélico y el rabino judío que estaban discutiendo sobre las cosas con respecto al Mesías. Y el pastor evangélico, por supuesto, estaba tratando de convencer a este rabino judío de que Cristo estuvo aquí la primera vez y que volverá a venir. El rabino dijo, no, nunca ha estado aquí antes. Él vendrá la primera vez cuando llegue. Y después de un poco de discusión, finalmente el rabino dice, está bien, pongámoslo en espera. Cuando llegue aquí, le preguntaremos si ha estado aquí antes. Bueno, esta es toda la mentalidad de tantas personas. No pueden aceptar el hecho de que Él ha estado aquí. Fue rechazado. Él regresó a la gloria, pero volverá y nos estamos acercando. Ahora bien, Pablo en el versículo 15 se refiere a esto. Sí, este programa de reconciliación que se ha derramado sobre el mundo gentil, tan grande como ha sido, no es nada comparado con lo que va a suceder con Israel cuando Dios regrese y cumpla sus promesas con ellos. ¿Y qué será? Pero vida de los muertos. Sí, cuando la nación de Israel está entre las naciones del mundo, están muertos. No son una entidad viable, pero están regresando, ¿ves? Y por eso estamos viendo a la pequeña nación de Israel en las noticias todos los días. Y siempre estoy recordándole a la gente, mira, que otra pequeña nación en la tierra está compuesta solo por 3 o 4 millones de personas. Un área geográfica más pequeña, supongo que Rhode Island. Y aún así, en las noticias del mundo constantemente, milagroso. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios y los está preparando para su pronto regreso. Está bien, ahora entonces el versículo 16. Porque si la primicia es santa, también lo es la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora entramos en una ilustración interesante. Vamos a entrar en la horticultura. Versículo 17. Y si algunas de las ramas son quebradas, y tú, hablando ahora a los gentiles, y si ustedes gentiles son un olivo silvestre.
y fueron injertados entre ellos, los judíos, y el buen olivo, y con ellos participas de la raíz y de la abundancia del olivo. Ahora tenemos que detenernos un minuto. ¿Te das cuenta cuando estudias este versículo que esto es lo opuesto directo de cómo normalmente injertamos las cosas? Totalmente opuesto, porque en el injerto normal tomas la raíz vieja que es nativa de una área particular, ha sobrevivido al clima, al suelo y a todo eso. Es o nativa, pero su fruto probablemente no es tan bueno. Entonces, ¿qué hacen los holocotros? Bueno, crían un buen híbrido. Por supuesto, el único con el que estoy familiarizado es el nogal pecan, porque lo hemos hecho con uno, y así tenemos el viejo pecan natural, y luego tomas un híbrido, que es tu gran, bonito y suave, y cortas ese viejo tronco original de ese pecan nativo, y injertas esta hermosa cáscara de papel. Ahora esa es la forma normal de injertar, pero esto es lo opuesto. Esto es tomar el hermoso árbol y dejarlo de lado e injertar un viejo olivo silvestre. Ahora, si entiendo bien, el olivo silvestre no producía ningún fruto, no valía nada, era como una mala hierba. Está bien, pero eso es lo que son los gentiles. Nosotros, como un viejo olivo inútil, hemos sido injertados en el hermoso original, que era Israel. Y por supuesto ahora, cuando enseño esto, quiero dejarlo muy claro. No estamos hablando de los creyentes aquí como los que han sido injertados, aunque ciertamente somos parte de eso. Pero estamos hablando de que todo el sistema gentil ha sido injertado en lo que originalmente era Israel. Ahora, detente y piensa. ¿Cómo y a través de qué hombre se formó la nación de Israel? Abraham. Está bien, volvamos al capítulo 12. Regresa al capítulo 12 de Génesis. Génesis capítulo 12. Y vamos a ir directamente al versículo 3. Nuestro tiempo se está acabando. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y recuerda, esto nunca ha sido anulado. Dios nunca ha quitado esta promesa. Pablo nunca lo ha refutado. Nadie más lo ha hecho. Bendeciré a los que te bendigan, dice Dios a Abraham. Maldeciré a quien te maldiga y en ti, Abraham, serán todas las familias de la tierra que bendecidas. No solo Israel, todas las familias de la tierra. Ahora sabemos, como lo teníamos en la pizarra hace un tiempo, volvamos a Romanos. Desde que se le dio esta promesa a Abraham, hasta que lleguemos a Pablo, yendo a los gentiles, Israel, disfrutaron la abundancia de la raíz de Abraham. Israel estaba en las promesas dadas a Abraham, pero no pierdas de vista el hecho, Dios también le dijo a Abraham que sería una bendición para todo el resto del mundo. Ahora no puede hacerlo dos veces a la vez. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que apartar a Israel. Los rompió de la abundancia de la raíz, Abraham, y puso en su lugar a los gentiles. Voy a usar la palabra gentilidad como grupo de personas. Todo el sistema gentil ha sido por la gracia de Dios puesto en el lugar que Israel disfrutaba en ese Antiguo Testamento. Ahora, espera un momento. ¿Eso significaba que todos esos israelitas eran creyentes? ¿No? ¿No? Tuvieron la oportunidad de serlo, ¿ves? Tenían la palabra de Dios, tenían todo a su favor, pero de nuevo, la mayoría de ellos no eran verdaderos creyentes. La mayoría de los israelitas en el Antiguo Testamento eran renegados en incredulidad, pero aún así estaban en la raíz de Abraham. ¿Me sigues? ¿Estás conmigo? Está bien, así que ahora la gentilidad está en la misma situación hoy. Están descansando en la raíz de Abraham. Ahora, eso no nos convierte en judíos. Simplemente nos estamos alimentando de lo que Dios le prometió al hombre, Abraham. ¿Sigues eso? Ahora bien, como el sistema gentil ha estado disfrutando de todas las bendiciones del Padre de Israel, Abraham. Eso significa
que el Evangelio ha estado llegando a los gentiles. Él ha tenido la misma oportunidad de salvación y de tener una relación con Dios que Israel tuvo en aquel entonces. Está bien. ¿Pero qué tiene la gentilidad? Ahora no lo estoy escribiendo de UMB, lo estoy escribiendo gentilidad como un sistema completo. ¿Estás conmigo? Está bien, ¿qué ha hecho la gentilidad? Con esta gloriosa oportunidad de estar en el lugar de bendición que Israel perdió, hicieron lo mismo que hizo Israel, lo han pisoteado, lo han dejado de lado, han dicho gracias, pero no gracias. Te sorprendería cuántas personas me dicen que invitan a alguien a una clase de Biblia, son buenos amigos y están sorprendidos por su respuesta. Oh, espera un momento, no me interesa ese tipo de cosas. Mira, esa es la mentalidad de la persona promedio. A pesar de que están en ese lugar de tremenda oportunidad, no van a aprovecharlo. ¿Está bien? ¿Y ahora qué? Los gentiles han experimentado esa posición durante casi 2000 años. ¿Qué va a pasar a continuación? Sigamos leyendo. Versículo 17. Y si algunas de las ramas, es decir, Israel, son cortadas, y tú, el olivo silvestre, que no sirve para nada, eres injertado, y con ellos participas de la raíz y de la abundancia. Esas son las promesas de Abraham, dirás, versículo 19. Que las ramas fueron cortadas para que yo pudiera ser injertado. Esa es la jactancia de los gentiles. Y Pablo dice, eso está bien, es suficiente. Pero por causa de la incredulidad, ellos, Israel, fueron cortados. Estaban disfrutando de la abundancia de las raíces de Abraham. ¿Pero qué hicieron con eso? Lo rechazaron por incredulidad y perdieron esa posición exaltada de la que leímos en Romanos capítulo 2 o 3, que tenían la palabra de Dios y tenían todo lo demás a su favor. ¿Ves eso? Está bien. Y ahora Pablo dice, ten cuidado. No te ensoberbezcas como un gentil, sino teme. Y aquí está la razón. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, si Dios no perdonó ese buen árbol, entonces, ¿qué va a hacer con el árbol que no es bueno? ¿Dijiste eso? Ten cuidado, no sea que Él tampoco te perdone a ti. Versículo 22, mira, por lo tanto, la bondad y la severidad de Dios sobre los que cayeron, Israel. Severidad, absolutamente. Él ha estado tratando con ellos de manera severa porque han rechazado tanto. Él les había ofrecido tanto. Pero, ¿cuál es la lección? Nosotros, los gentiles, nos estamos acercando rápidamente a ese mismo lugar, donde Dios finalmente se va a cansar del sistema mundial gentil, que están rechazando su oferta de gracia, que están rechazando sus bendiciones, que están rechazando creer quién es y qué es. ¿Qué va a hacer? Él va a hacer lo mismo. Él va a cortar al gentil. Y cuando termine con el gentil, ¿a quién va a poner de vuelta? El judío. ¿Ves qué hermoso es? Mira lo que quise decir hace 4 programas cuando dije, cualquiera que mantenga que Dios ha terminado con el judío, que ya no hay más cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, tienen que tomar este capítulo y arrancarlo. Tienen que tirarlo porque solo se queda aquí y hace ruido. Simplemente nos grita, Dios no ha terminado con Israel. Dios aún va a cumplir todas las promesas hechas a Abraham. Hemos tenido la suerte de que en el ínterin, mientras ellos han estado ciegos, nosotros hemos sido traídos al lugar de bendición como gentiles. No estoy hablando necesariamente de los creyentes, estoy hablando de todo el mundo gentil. Hemos sido traídos al lugar de tener el simple requisito de creer en el Evangelio. Está bien, sigamos leyendo. Al menos terminaremos parte del capítulo. Verso 22, continuando, sobre aquellos que cayeron, severidad, pero hacia ti, gentiles, bondad. Si tú continúas en su bondad, en otras palabras, responde a esta oferta de gracia y reconoce todas sus bendiciones que han sido derramadas sobre nosotros. De lo contrario, ¿qué serás cortado? Ahora sigue directamente al siguiente verso. Y ellos también. Si no permanecen en la incredulidad,
serán injertados. En otras palabras, un día su incredulidad va a ser removida. No tengo tiempo. Te llevaría de vuelta al Antiguo Testamento y te mostraría cómo nacerá una nación en un día absolutamente. Absolutamente. Oh, cuando lo vean venir en las nubes de gloria, ese remanente. Israel, creo, allá en las montañas que salió en Mateo 24. Y Dios los ha protegido allá abajo ahora, durante 3 años y medio de los horrores de la tribulación. Él los mantiene, así como lo hizo con Israel en el desierto, bajo Moisés. Y ese remanente de Israel, cuando lo vean venir en las nubes de gloria, en poder, aplastando al mundo gentil que ha tomado el control de Medio Oriente, entonces reconocerán quién es Él y verán. Y la nación, el remanente, será salvada. En un momento, ¿ves? Y serán injertados. Ahora mira la siguiente palabra, la última palabra del versículo 23. Y serán injertados. ¿Cuál es la palabra? De nuevo, mira, Dios no ha terminado con Israel. Claro, han estado apartados por más de 1900 años, pero eso no es nada en el programa de Dios. Eso es solo un parpadeo. Y los va a injertar. De nuevo, está bien ahora. Entonces el versículo 24, porque si fuiste cortado del olivo, que es silvestre por naturaleza, no es productivo. Creo que el nombre era el viejo árbol de oleandro, si no me equivoco. Era un olivo, pero no producía ninguna aceituna. Y así esa es la analogía de los gentiles. No servían para nada. Eran paganos. Dios no tenía razón para ir a ellos, excepto ¿por qué? Por gracia. Y así tomó a los gentiles que no servían para nada, y los trajo e hizo que fueran parte de la abundancia de las promesas abrahámicas. Oh, pero dice, ten cuidado, ten cuidado. Si rechazas todo esto como lo hizo Israel, te van a cortar igual que a ellos. Y va a suceder. El día llegará en que Dios detendrá la era de la gracia y va a meter a los gentiles en los horrores de la tribulación y va a volver a su pacto. Gente, está bien, terminemos el capítulo, el versículo 24. Y si fuiste injertado en contra de la naturaleza, mira, justo, lo opuesto de lo que normalmente hacemos cuando injertamos. Si fuiste injertado en contra de la naturaleza a un buen olivo, ¿cuánto más estos, la nación de Israel, que son los naturales, serán injertados en su propio olivo? Oh, ahora escuchen, solo deténganse y piensen, todos ustedes que están en la televisión, deténganse y piensen. Sí, Dios tomó lo que era natural, lo rompió, lo apartó e injertó un viejo olivo silvestre, el gentile, y les ha estado dejando disfrutar de todas las posibilidades de salvación y bendición que Israel tuvo en algún momento. Pero cuando lo hayan rechazado y rechazado y rechazado, entonces Dios hará lo mismo con los gentiles que hizo con Israel. Los echará a un lado. Él volverá a poner a Israel en esa ruta. Y Abraham y Israel va a entrar en el reino disfrutando la bendición. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.